ha habido una narrativa de la política energética del país hacia la soberanía. Habla mucho de la soberanía energética. ¿Esto cómo ha influenciado o influido? Mira, hablando de y es muy curioso lo que decías, en transición energética, el año pasado se dio un anuncio de que aumentaba la meta comprometida, de 22% de reducción de emisiones. Hubo una de 30 que publicó Semarnat, luego llegó el secretario Ebrard y dijo 35, y se cambió a 35 de Semarnat, ayer lo estaba checando. Entonces, tenemos un compromiso de reducción de 35%. Suena padrísimo, pero ni siquiera hemos logrado el 35% de generación eléctrica con energía limpia, cuyo deadline era el año que entra. No vamos a llegar. Si cuando bien nos va estamos en 26, 27 de generación con energía limpia, no vamos a llegar al 35. Y el sector energético ocupa el 30%. El 30% de ese esfuerzo, de esos sectores económicos que tienen que reducir. ¿Qué pasa con esta política de soberanía energética? Que no es lo mismo que seguridad energética y que no nos está dando seguridad energética. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una insistencia y una presión para que las refinerías operen a una mayor capacidad, sin tener en cuenta que ello incurre en costos, porque a la hora de que tú presionas esas refinerías que no tienen la tecnología adecuada para producir a una mayor capacidad, lo que te empieza a generar en mayor medida es el combustóleo. Y el combustóleo, sabemos muy bien, es el combustible más sucio, el que internacionalmente está más castigado. Afortunadamente tiene componentes importantes de azufre, sobre todo en México, porque las refinerías no son las adecuadas, no tienen la tecnología adecuada. Entonces viene la pseudo soberanía o la política de soberanía energética, y este año acaban de anunciar en Pemex, ¿no?, en el informe trimestral, que aumentó en 2% la producción de petrolíferos. Nada más que hay que meterse en los detalles. ¿Sabes cuánto aumentó el de combustóleo de ese 2%? 16% la producción de entre trimestre y trimestre, 16% el combustóleo. ¿Por qué tienes ese 2 nada más? Porque bajó la producción de gasolinas y diésel. Que aquí, justo si toma uno en cuenta lo que mencionaste en la respuesta anterior, justamente entiende uno pues que entonces va a ser mucho más difícil llegar a esas metas, porque lo que el gobierno está estableciendo es que toda esta plan de fortalecer las refinerías y reactivarlas es para el consumo interno. Pues a lo mejor sí, pero finalmente entonces México va a ser un país todavía más contaminante. Así es. Porque las gasolinas no son limpias. Así es. De por sí no tenemos diésel de ultrabajo azufre, eso no produce Pemex, como dijo don Teofilito, ni lo producirá. Y luego ese combustóleo, que como internacionalmente cada vez es más difícil colocarlo, porque además es combustóleo con alto contenido en azufre, ya sabemos que hay una regulación internacional para que los vessels no consuman ese tipo de combustóleo pesado. Entonces, el eterno discurso de que se va a CFE, eso, ¿no? Sí. Y entonces se va a CFE, y entonces CFE en aquellas plantas térmicas pues están metiendo ese combustóleo. Entonces, y aquí, fíjate que es muy interesante porque también anunciaron Pemex pues que ya tienen un comité encargado de sostenibilidad energética, ¿no? Tienen, ellos como cotizan en bolsa, pues tienen obligaciones, ¿no? De ambiente social y gobernar criterios de ambiente sociales y de gobernanza. Entonces ellos pueden tener mejoras en sus formas, en sus procesos, en la parte social, en la parte de gobernanza, que sabemos que hay un área también de oportunidad inmensa. Pero acuérdate que Pemex no solo tiene emisiones directas, Pemex es responsable de las emisiones indirectas. Entonces ellos pueden decir que producen 70 millones de gases de efecto invernadero, que generan 70, pero es más del doble lo que generan por el consumo de los combustibles que producen. Entonces son 180 millones de toneladas de CO2, ¿no? Lo que se produce por nosotros consumir los petrolíferos que hace Pemex.